El día siguiente fue tan extraño como el anterior. Tras una sesión de terapia de 1 hora, Izuku fue llevado de nuevo a la clase 1A. No le hacía ninguna gracia dejar la terapia, le gustaba, pero tampoco le importaba ir a la clase 1A. Después de todo, siempre fue agradable ser abrazado por la oscuridad. Aizawa lo llevó a la clase 1A, quienes estaban teniendo una lección de inglés con Present Mic durante la primera hora del día. Ahora, frente a la puerta, Aizawa se giró hacia Izuku. Izuku, hoy vamos a entrenar, así que no será en un lugar cerrado. Esta gente se peleará entre sí. ¿Te importa? A Izuku no le importaba que pelearan. Había aprendido lo que hacían los héroes y comprendía que estos estudiantes estaban aprendiendo a convertirse en los siguientes. Así que negó rápidamente con la cabeza. Podría haber hablado, pero usar la voz era agotador y no se sentía lo suficientemente seguro para hablar todavía. ¿Estás seguro? Podrían lastimarse, tal vez incluso sangrar. ¿No te da miedo la sangre? Aizawa había empezado a volverse un poco paranoico con Izuku. Siempre se preguntaba qué podría desencadenar en el niño. Pero Izuku no era como los demás niños. No le tenía miedo a las cosas normales. La sangre nunca fue el problema. A Izuku no le importaba el dolor, la sangre ni la muerte. No, le daba miedo la luz, las sonrisas, el pelo rubio. Así que le sonrió a Aizawa. No quería que su tutor se preocupara. Después de todo, debía ser un niño obediente si no quería ser abandonado. De acuerdo, Aizawa se pasó la mano por el pelo, suspirando. Si tú lo dices, llámame si algo te preocupa. Y entonces sonó el timbre. Los alumnos de 1A salieron corriendo del aula. Oh, hola, Midoriya. Has vuelto. En cuanto vieron a Izuku Midoriya en el pasillo, una oleada de cálidas voces se extendió por la clase 1A. Los estudiantes se giraron, con rostros iluminados por una genuina sonrisa y sorpresa. Has vuelto. Hiro se alegró de volver a verlo y rápidamente le siguió una cálida sonrisa. Midoriya, me preguntaba si volverías. Uraraka gritó, rebotando sobre las puntas de los pies, con las manos animadas mientras hablaba. Su entusiasmo era contagioso. Aizawa se alegró de ver la rapidez con la que la clase 1A aceptó a Izuku. Lo que fue aún más gratificante fue que Izuku finalmente empezó a reaccionar al nombre, Midoriya. La mandíbula de Bakugo se tensó y sus ojos se dirigieron brevemente hacia Izuku, pero con la misma rapidez se dio la vuelta y metió las manos en los bolsillos. Aizawa se dio cuenta, los demás no parecieron darse cuenta. O tal vez decidieron no hacerlo. Midoriya, vienes a vernos entrenar. Kirishima se acercó a Izuku con una gran sonrisa. Izuku asintió rápidamente. ¡Qué genial! Mejor mírame, te impresionaré con mi don. Denki respondió rápidamente después del asentimiento, emocionado de tener un nuevo amigo con el que vincularse. Entonces Izuku miró a su alrededor buscando a Tokoyami. No tardó mucho en encontrarlo. Estaba a cierta distancia, incómodo por la multitud que se formaba a su alrededor. Estás buscando a Tokoyami, ¿verdad? Ojiro pareció darse cuenta y pidió confirmación, y con un leve asentimiento, llamó a Tokoyami. Al menos eso era lo que quería, si Mina no se le adelantaba. Hola Tokoyami, tu mejor amigo está aquí. Mina tenía una amplia sonrisa de suficiencia en el rostro. Era evidente que estaba provocando al tímido pajarito. Al oír eso, Tokoyami miró a Izuku un instante. Un segundo después, se fue a entrenar. No está bien, hombre. Fue lo que oyó al irse. Genial, ahora hasta Zero se burló de él. No le hagas caso, es un poco tímido. Momo intentó explicarle a Izuku, no queriendo que se sintiera herido. Pero Izuku no estaba herido. Estaba acostumbrado. No le importaba. Después de todo, era él quien molestaba a Tokoyami. Durante el entrenamiento, Izuku estaba sentado bajo un árbol, a la sombra. A Aizawa le molestaba el sol, que pegaba fuerte hoy, y siempre parecía mantener la atención en Izuku por si algo pasaba. Por suerte, Izuku estaba allí tranquilo, impasible. Sentarse en la hierba le resultaba reconfortante. Aunque le temiera al sol, disfrutaba del aire libre. Le gustaba la suave brisa, que traía un sonido melodioso y un fresco aroma a hierba. Era algo tan tranquilo y desconocido. Le gustaba la sensación al tocar la hierba, las pequeñas cosquillas, observar a las hormigas moviéndose mecánicamente en fila, las hojas que se movían sobre él y que reflejaban las sombras cambiantes, la risa distante de los estudiantes de la clase 1A. Fue realmente pacífico. Se hincó las rodillas contra el pecho, observándolos en silencio.
Los vio pelear, golpearse e incluso usar sus dones, pero nada de eso le incomodó. No se inmutó ante los impactos. No reaccionó a la sangre cuando Kirishima se raspó la mano. Simplemente lo observó todo. La atención de Aizawa siempre estaba parcialmente centrada en Izuku, temeroso de que algo sucediera. Era la primera vez que Izuku presenciaba una sesión de entrenamiento, y Aizawa temió que de repente le recordara algo. Pero Izuku no reaccionó. Tal vez su suposición de abuso era errónea. Tal vez nunca había sufrido lastimaduras físicas como creían. Pero eso no tenía sentido. El silencio, los estremecimientos, las sombras, nada correspondía a un niño que no había sido tocado por el dolor. Aizawa no estaba seguro de qué lo perturbaba más. La idea de que Izuku había resultado herido, o que no lo había sido, y aún así había resultado así. Necesitaba respuestas, pero preguntarle a Izuku no era posible. El único que podía responder era, maestro, sensei, cierto, estaba en medio de una sesión de entrenamiento. Ya pensaría en eso más tarde. Por ahora, tenía que concentrarse en la lección. Sí, Todoroki, no me siento bien, puedo descansar aquí. Todoroki, sorprendentemente, señaló a Izuku. Aizawa dudó. Sabía que Todoroki no era sociable y que era de los que se quedaban callados, y también sabía que Todoroki no se saltaría el entrenamiento sin motivo. Así que o bien estaba intrigado por Izuku, cosa que Aizawa esperaba que no fuera así, o estaba realmente enfermo. ¿Necesitas ir a la enfermería?, preguntó con preocupación en sus ojos. No, está bien, un descanso rápido debería bastar. Lo pensó un momento, pero al final, lo aceptó. Después de todo, Todoroki no era de los que hacen algo sin pensar. Ese chico era bastante tranquilo. Claro, ve a descansar un poco. Y volvió a la lección mientras Todoroki se dirigía hacia Izuku. ¿Te importa? Todoroki señaló la hierba junto a Izuku, cerca del pie del árbol. Su tono era frío y claro. Izuku simplemente lo miró un rato más de lo que debía y luego asintió. No hablaron, ambos solo observaban el entrenamiento en curso. Pero Izuku podía sentir la mirada constante que el otro chico le dirigía. Mientras Todoroki estaba de pie con la espalda apoyada contra el árbol, Izuku estaba en el césped, tratando de no preguntar qué quería. Izuku estaba listo para preguntar. Reunió todo su coraje, entonces. Un destello de luz envolvió cada sombra. Aunque Izuku estaba bastante lejos de la zona de la explosión, la luz era tan intensa que envolvió incluso la pequeña sombra que ofrecía el árbol. La fuente fue una mezcla de peculiaridades entre las de Denki y Bakugo. Lucharon con demasiada fuerza, y la colisión provocó un destello de luz similar a una bomba cegadora. Por suerte, Izuku estaba lo suficientemente lejos como para no sufrir daño. Simplemente se estremeció ante el repentino arrebato. Pero aunque solo duró un segundo, Izuku tembló y se movió ligeramente detrás del árbol para asegurarse de que, si volvía a ocurrir, pudiera esconderse tras el tronco. Eso no pasó desapercibido para Todoroki. Vio el temblor, oyó la respiración agitada y, con un vistazo rápido, supuso que Izuku intentaba no entrar en pánico. No hizo ningún comentario. Izuku. Aizawa llegó corriendo, probablemente preocupado por la explosión. Primero se encargó de la situación, asegurándose de que los dos estudiantes estuvieran bien, y luego fue directo a ver a Izuku. ¿Estás bien?, parecía preocupado. Todoroki no apartó la mirada. Un destello de celos cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Izuku ahora tenía sus manos a ambos lados de su cabeza, como si estuviera tratando de silenciar cada sonido. Todoroki estaba familiarizado con ese sentimiento. Sensei, no debería gritar en momentos como este. Cualquier ruido se multiplica cuando quiere estallar un ataque de pánico. Miró hacia el entrenamiento mientras decía eso, como si quisiera ocultar el hecho de que había hablado. Aizawa miró a su estudiante y luego volvió a mirar a Izuku. Gracias por esto, Todoroki. Lo tendré en cuenta. Aizawa pareció entender. Todoroki no quiso explicar por qué lo sabía. Y Aizawa no insistió. Se concentró en Izuku. Tomó su mano y guió su respiración. Funcionó. El temblor disminuyó. La respiración se hizo más lenta. Gracias. Una voz apenas temblorosa se deslizó entre las lágrimas que se aferraban a las pestañas de Izuku. Y cuando Aizawa lo escuchó, sonrió suavemente. De nada, se aseguró de que todo estuviera bien y estuviera listo para regresar al entrenamiento, pero hizo una pausa. Siempre eres bienvenido a hablar conmigo, Todoroki. Él no se dio la vuelta. Simplemente se alejó. Sí, claro. Todoroki murmuró algo en voz baja. Y el silencio volvió,
Pero la mirada nunca lo hizo. De vuelta en el aula, Aizawa e Izuku esperaban el regreso de los estudiantes. Habían llegado temprano, mientras el resto de la clase se duchaba y se ponía sus uniformes. Si sientes la necesidad de distanciarte por un tiempo, Izuku, puedes hacerlo, dijo Aizawa, mientras ya preparaba su saco de dormir amarillo para su próxima siesta. Izuku no respondió, pero Aizawa sabía que lo escuchó. Pronto, los estudiantes regresaron, riendo, sonriendo, charlando sobre su próxima comida y planes para el fin de semana. Tan pronto como Tokoyami entró, su peculiaridad decidió actuar. Izuku, sombra oscura envolvió al chico como una capa acogedora, atrayéndolo hacia un abrazo acogedor y sombrío. Tokoyami, mientras tanto, intentó sumergirse en un libro, fingiendo que la escena que se desarrollaba a su lado no existía. ¡Ay! Dark Shadow ya se tutea con Midoriya. Me muero de envidia. Mina se apoyó en el escritorio de Tokoyami con una sonrisa de suficiencia. Tokoyami respondió hundiendo aún más el pico en el libro. Oh, vamos, no seas tan tímido, pajarito. Zero se acercó, apoyando con indiferencia un brazo sobre el hombro de Mina. Juntos, parecían hermanos mayores bromistas acorralando a su hermano pequeño, que estaba nervioso. No deberías dejarlo en paz. Me siento mal porque siempre te burlas de él. Hagakure dijo nervioso. Caray, solo bromeábamos. Es curioso cómo Dark Shadow es el polo opuesto de Tokoyami. No te importa, ¿verdad? El tono de Mina se suavizó con preocupación. Un largo suspiro escapó del pico de Tokoyami. No, la verdad es que no me importa. Simplemente no lo hagas cuando intento leer. Eso calmó las preocupaciones de Mina. Pero Denki intervino en la conversación con un quejido. No es justo, siempre estás leyendo. Estuvo a punto de derribar a Zero por detrás. Hermano, Zero gritó y casi se desploma por el peso. Ambos estallaron en carcajadas. Mina también rió, sacó su teléfono y tomó algunas fotos. Izuku, aún envuelto en sombra oscura, observaba la escena con un alivio silencioso. La atención se había desviado de él. Miró a Tokoyami. Comillas. Lo siento. Izuku odiaba molestar a nadie. Aizawa le había dicho que no lo enviarían de vuelta a la prisión por ser una molestia, pero esa era solo su promesa. No la de Tokoyami, ni la de Eri, ni la de su madre. El miedo al abandono era más profundo que el miedo al dolor. Se filtraba en los momentos de tranquilidad, en las sonrisas, en las cálidas sombras. Se inclinó aún más hacia Sombra Oscura, aferrándose al abrazo. Porque Sombra Oscura no lo soltaba. Y porque Izuku no quería que lo soltaran. Tranquilo, no eres tú quien me molesta. Estás tranquilo, no me importas, necesariamente. Tokoyami murmuró esto detrás de su libro, sus plumas se erizaron ligeramente por la vergüenza. Izuku sonrió y cerró los ojos. El calor que lo envolvía lo hacía sentir casi como un hogar. La clase empezó como siempre, Aizawa, cansado. La clase, ruidosa, y un chico dormido en el suelo, abrazado por una sombra viviente. Signo de apertura de interrogación. Esa parte, nada habitual. La campana sonó. All Might se haría cargo de la siguiente hora, y aunque Aizawa normalmente usaría el tiempo para tomar una siesta, hoy tenía otros planes. Izuku se despertó de su siesta. ¡Qué suerte! De verdad había dormido. Izuku, es hora de ir a tu clase especial. Aizawa empezó a empacar sus cosas. La clase estalló en protestas de inmediato. ¿Qué? ¿Midori ya se va? Uraraka preguntó, su tono decepcionado. Injusto. ¿Por qué? Mina se quejó. Por razones personales, Izuku no puede quedarse en clase cuando All Might está enseñando. Aizawa dijo simplemente, Sombra Oscura, suelta a Midoriya. Tokoyami dio la orden, pero su quirk se resistió. No es justo, solo pude abrazar a Izuku una hora. Este chico necesita mi calor. Sonaba como un niño haciendo un berrinche. Entonces, puff, Sombra Oscura desapareció. Lo siento, Tokoyami, pero Izuku debe irse ahora. Aizawa dijo con voz estricta. Nadie lo cuestionó cuando usó su don. Eso significaba algo. Bakugo observaba desde su asiento, con el rostro tenso. La confusión y la ira se reflejaban en su expresión. Kirishima se inclinó hacia él, susurrando algo, solo para que lo ignorara con una lengua afilada. Desde atrás, Todoroki observó al niño vivo. Izuku saludó a la clase mientras Aizawa lo jalaba. Todas las chicas le devolvieron el saludo, fascinadas por su ternura. Todoroki no respondió. Fuera del aula, Aizawa guió a Izuku hacia su clase especial. Luego, pasos fuertes. Aizawa suspiró y colocó una mano sobre los ojos de Izuku.
Cúbrete los ojos, niño. Izuku obedeció al instante. Le gustaba la oscuridad. Era seguro. Buenos días, Yagi. Aizawa dijo. Su tono contenía un dejo de moderación. Comillas. Buenos días, Aizawa. La voz le resultaba desconocida. Más grave, vacilante. Despertó la curiosidad de Izuku, pero no se atrevió a desobedecer. Lo lamento. Un momento de silencio. Luego, pasos que se alejan. Puedes destapar tus ojos. Aizawa apartó suavemente su mano. Lo siento por eso. Izuku negó con la cabeza rápidamente, no queriendo que su guardián se preocupara. Está bien. La respuesta fue más fuerte de lo habitual, lo que hizo que Aizawa se alborotara el cabello con una leve sonrisa. No se produjeron otros encuentros en el camino. Izuku entró al aula especial y se sentó. Estaba solo, excepto por el perro sabueso, su maestro de la clase especial. Mientras tanto, Aizawa hizo una llamada rápida al director Nezu. Tenía 3 horas antes de su siguiente clase. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelos. El aire dentro del tártaro era estéril. Demasiado limpio para la podredumbre que Aizawa ya podía sentir delante de él. Los guardias apenas hablaron mientras lo escoltaban a la celda de contención 3A-19. ¿Seguro que quiere esto, señor?, preguntó uno de ellos. Podemos sacarlo en cualquier momento. Aizawa no respondió. Entró en la cámara de observación. A través de un cristal reforzado, el hombre responsable del trauma de Izuku estaba sentado, encadenado, sonriendo. Maestro, ya no estaba enmascarado, pero la locura no se había desvanecido, se había cristalizado. Cabello rubio enmarañado, labios partidos por sonreír demasiado, ojos marrones sin remordimiento. Parecía alguien que hubiera contemplado el infierno. Y me enamoré de la vista. Aizawa se acercó al cristal. El sistema de comunicación se activó. Maestro, dijo, en voz baja y uniforme. La cabeza del villano se inclinó. Me preguntaba cuándo vendría alguien, dijo en voz baja, como si saludara a un viejo amigo. Entonces el chico está contigo. Claro que sí. Si no, no estarías aquí. Aizawa no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, el aire denso entre ellos estaba cargado de preguntas. Me preguntaba qué clase de hombre me lo robaría, dijo. Ahora lo entiendo. Cabello oscuro, ojos cansados, pareces culpable, era Serged. Qué apropiado. El comunicador hizo clic. Vas a responder mis preguntas. Aizawa dijo rotundamente. Oh, haré algo mejor que eso, ronroneó el maestro. Te mostraré la verdad, no me importa nada de eso. Sé que le diste un don. ¿Cómo? ¿Qué le has hecho? La sonrisa del maestro se hizo más profunda. Oh, solo una peculiaridad. Pobre criatura ciega. Se inclinó hacia adelante, las cadenas se le clavaron en las muñecas, pero no se inmutó. Me preguntaste qué hice, susurró. No, pregúntame qué no hice. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. El maestro rió entre dientes, el sonido era bajo e indulgente. ¿Crees que fue un experimento? ¿El destino de una rata de laboratorio? No, no, no. Izuku. Izuku fue un renacimiento, una pieza de arcilla cruda moldeada por el dolor, tallada con precisión. Sus dedos se crisparon contra las esposas, como si extrañara las herramientas. Empecé con suavidad, aislamiento, privación sensorial, una oscuridad tan densa que se pegaba a los pulmones. Era pequeño, tranquilo, tan fácil olvidar que estaba allí. Esa es la magia, era Serged. Borras la presencia de un niño el tiempo suficiente, y empieza a creer que nunca estuvo destinado a existir. La mandíbula de Aizawa se apretó, pero se quedó quieto. Disfruté cada vez que presenciaba el experimento que hicimos en Izuku. Al principio no fue gran cosa, no fue lo suficientemente doloroso. El buen tiempo en que pensó que sería el fin. Pero cuando empezamos a inyectarle algo especial, fue cuando todo cambió. Una sonrisa se hizo más amplia. Cada vez que gritaba como un violín. ¡Qué música! Las uñas de Aizawa se clavaron en sus palmas. Y un día, lo logramos. Una peculiaridad artificial. Fue embriagador. Ese fue el momento en que lo supe. Había encontrado mi lienzo. Aizawa regurgitó lo mejor que pudo y luego murmuró. El hueso. Oh, no, no, no. Todavía no. El maestro se rió entre dientes.